El Papa Francisco, su nombre secular, conocido como Jorge María Bergoglio, que nació en Argentina, Buenos Aires, el 17 de diciembre de 1936. Este joven desde pequeño siempre fue apasionado por la Iglesia Católica, algo que sus padres le inculcaron desde siempre. Lo hacían acompañarse a la Iglesia Católica para las misas, y todo eso fue despertando esa pasión por el sacerdocio, por la Iglesia Católica, por los feligreses. O sea que esa pasión fue despertada por sus padres, los cuales también son de esa misma religión. El Papa fue el Papa número 226 para la Iglesia Católica, y como tal fue el jefe de Estado y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano. Tras la renuncia de Benedicto XVI, que la gente, todo el mundo recuerda, para el 2012 a 13 aproximadamente, el Papa Benedicto XVI, Benedicto XVI, renunció al cargo papal. Entonces, cuando entra el Papa Francisco, que fue elegido el 13 de marzo del año 2013, en la quinta votación efectuada durante el segundo día con Globe. Sabe que para elegir un papa es un proceso que se hacen votaciones, y cuando queman los papeles, que salen el humo blanco, es que ya tienen papa. Si sale el humo de otro color, todavía no se puede elegir. Es una creencia de lo que es la Iglesia Católica y directamente del Vaticano, donde así que se elige el Papa para hacer los cambios. El Papa Francisco fue uno de los papas que cambió como la monotonía de siempre, que los papas eran Juan Pablo I, Juan Pablo II. Después de Benedicto XVI, entonces entra Francisco, una persona con un nombre, se podría decir, un poco latino, que en la historia no se ha escuchado un nombre, no se ha pronunciado un nombre para un papa que se llame Francisco, Franco, Francis, ninguno de esos nombres, porque siempre usaban un nombre como de Juan Pablo II. Y así fue la historia de un poquito la historia del Papa Francisco XVI, el cual falleció el día de hoy después de estar un poco quejado de salud. Tenía ya meses con ese problema. Ya le habían dado de alta, ya estaba muy mejor. Sin embargo, hoy 21 de abril de 2025 sale la noticia a nivel mundial de que el Papa partió de este mundo, ya después de varios meses de aquejamiento de salud. Ustedes saben que ya el Papa era una persona de 88 años, que venía tratando con la salud y eso. Sin embargo, no pudo, y fue la voluntad de Dios, por quien duró muchísimo tiempo, duró 12 años como papa en el Vaticano. Y un día como hoy, 21 de abril de 2025, parte de la tierra. El Papa hizo estudió química, humanidades, filosofía y teología. Era un profesor y teólogo. Sus padres, como ya habíamos mencionado al principio, muy creyentes de la Iglesia Católica, el señor Mario José Bergoglio y Regina María Silvori, muy apasionados con la Iglesia Católica, muy creyentes también desde pequeños, porque son cosas que se van inculcando en la familia, principalmente
países que son muy creyentes de la Iglesia Católica, como lo es Argentina, lo es República Dominicana, México y entre otros países a nivel del mundo, que han hecho mucho énfasis en lo que es este fallecimiento del Papa. Ahora mismo el mundo está conmocionado, todo el mundo triste, porque el mayor líder de la Iglesia Católica en la tierra se llama el Papa, y por eso tenía un nombre, se llamaba Francisco, una persona de nacional argentina. También se comentaba muchísimo eso, de que era muy difícil seleccionar a alguien de Latinoamérica, y se hizo con el Papa Francisco también, que fue la excepción. Hubieron muchas excepciones, como dije al principio, con el nombre Francisco, con la nacionalidad, y eso como que cambió el rumbo de los papas de la Iglesia Católica y todo eso. Antes de entrar en el seminario como novicio de la Compañía de Jesús, trabajó una temporada como técnico químico entre el año 1964 y 65. Fue profesor también de literatura, psicología en la escuela jesuita Inmaculada. Eso fue en Santa Fe. También para el año 1969 fue ordenado sacerdote entre los años 1973 y hasta el 79. Fue también el supervisor provincial de las jesuitas en Argentina entre los años 1980 y hasta el 86. Todas estas instituciones vinculadas a la Iglesia Católica. También fue rector del Colegio Máximo y de la Facultad de Filosofía y Teología de Partido de San Miguel. Luego de un breve paso por Argentina y Buenos Aires, el Papa Francisco se estableció en la provincia argentina de Córdoba durante 6 años. El Papa, ya de haber recogido muchísimo tiempo como director, como profesor, como sacerdote también, entonces pasó a la ciudad de Córdoba también, en Argentina, y también su carácter le llamaron a la atención del cardenal Antonio Guaracino, y el 20 de mayo de 1992 el Papa Juan Pablo II designó a Bergoglio obispo titular de la diócesis de Oca y unos 4 obispos auxiliares de la arquidiócesis de Buenos Aires. Ahí ya se está vinculando con la alta jerarquía de lo que son los papas. Ya fue saliendo de lo que fue Argentina, ya se estaba ligando con Juan Pablo II. Eso fue para el año 1992. Luego de desempeñarse como vicario general, el 3 de junio de 1997 fue designado arzobispo de Buenos Aires con derecho a sucesión, por lo que ocupó el cargo de su mentor en el episcopado tras su muerte el 28 de febrero de 1998, convirtiéndose también en el gran canciller de la Universidad Católica de Argentina. Estamos haciendo un resumen de los cargos, de la vida, el nacimiento, de lo que fue el Papa Jorge María Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco. También recordar ahí que Juan Pablo II creó a Bergoglio cardenal presbítero de San Roberto Bellarmino el 21 de febrero del año 2021 o 2001, tras la muerte de dicho pontificio. Recuerde también que esos
cargos se van haciendo por fallecimiento. O sea, no es que quitaron a ese papa y pusieron a ese, no. Mayormente los papas siempre están o siempre son papas hasta el día de su muerte, de su partida. No se cambia un papa a menos que quiera, como fue el caso de Benedicto XVI, que renunció a su cargo. A menos que sea una renuncia o un fallecimiento, no se elige papa. Ya Francisco tenía 12 años en el Vaticano y ahora se va a elegir otro papa ya en breves días. Y cuando pase todo esto, se va a hacer ya unas votaciones como se hace a nivel mundial. Se reúnen todos los papas y se hacen estas votaciones. No se hacen votaciones cada tiempo para cambiar de papa ni nada de eso. Sin embargo, sí se hace cuando la persona muere o renuncia al cargo de papa. También recordando que Juan Pablo II, tras la muerte de dicho en el 2 de abril de 2005, fue considerado como uno de los candidatos para ocupar el trono de San Pedro. Este cargo, para que él fue elegido finalmente, el alemán Joseph Ratzinger, quien adoptó el nombre papal de Benedicto XVI. Ahí debe de estar en la historia también del Papa, porque fue la persona que dio paso a que el Papa Francisco fuera elegido. No paso tal vez porque él sabía que iban a hacer al Papa Francisco, le iban a hacer Papa en ese momento. Sin embargo, tras su renuncia, pasaron a las votaciones, como ya había retirado antes, y se hizo Francisco Papa. También recordarle que durante los 2 periodos consecutivos, desde el noviembre de 2005 hasta el noviembre de 2011, impedido por el estatus de la conferencia para asumir el nuevo mandato durante las 102 asambleas plenarias a este organismo, se eligió al arzobispo de la arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz, José María Arrancedo, para sucesor, que para el 13 de marzo del año 2013, el cónclave que se celebró tras la renuncia de Benedicto XVI, eligió como papa a Jorge Mario Bergoglio, quien manifestó su voluntad de ser conocido como Francisco en honor al santo de Asís, San Francisco de Asís. Escuche esta parte ahí, hacerle énfasis a esta parte. Su nombre de nacimiento, como ya lo dijimos en reiteradas ocasiones, fue Jorge María Bergoglio. Entonces, cuando fue elegido papa, él manifestó su voluntad de que fuera conocido como el Papa Francisco en honor a Francisco, San Francisco de Asís, santo de Asís, como también se conoce. Francisco fue el primer papa jesuita y la primera proveniente del hemisferio sur. Fue también el primer pontífice originario de América y el primero no europeo desde Sirio Gregorio III. Ahí también hacemos un paréntesis, recalcar lo que también estábamos diciendo al principio, que para elegir un papa ahora se hizo, sin embargo no se elegían papas de este lado, del lado de Latinoamérica, del hemisferio sur. Nunca se elegían papas, siempre eran de origen europeo, pero nunca se elegían papas de este lado. También recordar que el fallecido en el 741, durante su pontificado, Francisco apoyó una mayor inclusión de mujeres en la Iglesia Católica,
defendió valores de justicia social, tuvo un trato más acogedor con las personas LGTB, la gente ya sabe esas siglas que significan, que los papas anteriores. Apoyó acciones para combatir el calentamiento global, defendió a los migrantes y rechazó las políticas hostiles contra ellos. O sea, fue una persona que estuvo, no se podía decir a favor de la comunidad LGBT. Sin embargo, no permitía que se fueran burlados, que se maltrataran. Sin embargo, se mantenían su régimen de que sí, de que había que respetar esas sexualidades en la Iglesia Católica. Sin embargo, no apoyaba que se fueran maltratados, que se le hiciera ningún tipo de bullying, de burla, nada de eso, porque respetaba a las personas como sí. Francisco también fue conocido mundialmente por su humildad, una persona muy humilde, su accesión a la opción preferencial por los pobres, principio que abarca a los marginados y sufrientes de distintas extracciones, y su compromiso de diálogo con personas de diferentes orígenes, cedros. Francisco también recordamos que mostró una variedad de gestos pastorales indicativos de sencillez, entre lo que incluye una decisión de residir en la casa de Santa Marta, en un lugar de la residencia papal del Palacio Apostólico Vaticano, usada por sus antecedentes desde el año 1903. Entre las acciones que caracterizaron su pontificado, destacan sus iniciativas de reformar o la reformación de la curia romana en campos tan diversos como la economía y las finanzas, la administración, los tribunales eclesiásticos y el derecho económico, las comunidades sociales, la sanidad y sobre todo la familia. Con ello propugnó solucionar el tema complejos que incluyen las transparencias de las finanzas vaticanas. Ustedes saben que Francisco fue una persona que se mantuvo siempre clara desde el principio, muy correcto, muy selectivo a la hora de trabajar las finanzas. Usted sabe que la Iglesia Católica recibe muchos ingresos gubernamentales, ingresos que llegan indirectamente o directamente a la Iglesia Católica. Sin embargo, se mantuvo siempre muy transparente en esos temas, porque esas personas se cuidan mucho del que dirán, de que lo señalen, de que lo puedan señalar. Y por ende fue muy observador con lo que fue con lo que es lo monetario. Un día como hoy, 21 de abril del año 2025, a los 88 años de edad, fallece Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido en el mundo, se puede decir en el mundo, también en la Iglesia Católica, el Vaticano, como el Papa Francisco. Una persona que fue muy diferente a los papas. Siempre los papas se mantenían de una forma como más restringida, casi no daban entrevistas, no hablaban. Sin embargo, Francisco fue algo muy diferente, siempre opinaba en temas sociales, incluso en lo que pasó en la República Dominicana, un accidente en una discoteca. El propio Francisco fue a sus redes sociales y comentó
la solidaridad con ese país, República Dominicana, y se mostró muy empático con lo que estaba pasando el país en ese momento. Por eso es que traigo a colación esto ahora, de que Francisco era una persona muy diferente a todo el mundo, ya que se empatizaba con las demás personas. Por eso hablaba ahí del tema LGBT, de que no eran apoyados directamente en la Iglesia Católica. Sin embargo, no podían ser burlados ese tipo de personas. Se trataba a todo el mundo igual. Sí se entiende que hay dos sexualidades, hombre, mujer, más. El Papa nunca juzgó las demás personas que formaran parte de otra rama, la cual muchas personas no la apoyan, y es válido porque cada quien tiene imágenes diferentes de lo que puede hacer o no. Sin embargo, Francisco fue muy empático con eso. Como decía al principio, Jorge Mario Belclorio nació en el seno de una familia católica el 17 de diciembre de 1936 en el barrio porteño de Flores, siendo el mayor de cinco hijos del matrimonio formado por Mario José Belgorio del año 1908 a 1959, contador empleado en el ferrocarril. Nació en Portaconaro, provincia de Asís, que tuvo que emigrar a Italia debido al avance de fascismo. Y Regina María Sibori, que nació en el 1911, la cual falleció en el 1981, fue una señora ama de casa, nacida en Buenos Aires también, hija de también migrantes procedentes de las regiones Italia, de Piamonte y Genova. María Elena era la única de sus hermanos todavía con vida. Así como ya dijimos al principio, fue durante su infancia, creció en un hogar arraigado por los orígenes italianos y católicos de su familia. Sus padres lo bautizaron el día de Navidad en el año 1936 en la Basílica María Auxiliadora de San Carlos del barrio de Almagro en Buenos Aires. Durante su infancia estudió en el colegio Salesiano Wilfrid Barón de los Santos Ángeles de la localidad de Ramos Mejía. Tuvo una estrecha relación con sus abuelos, especialmente con su abuela Rosa Balayo. El propio Papa Francisco comentó que fue la mujer que mayor influenció su vida. La periodista Luz Capucci, basándose en un documental y actas oficiales, y habiendo entrevistado personalmente a varias personas que la conocieron y que convirtieron con ella en el Piamonte de la Liguria. Francisco fue una persona que se preparó muy bien para este puesto o para esta posesión como papa. Una persona muy preparada. Fue estudiante de teología, también profesor, fue sacerdote, fue director de colegios católicos específicamente. Fue una persona muy empática, como ya dijimos anteriormente, y
fue una persona que se desarrolló muchísimo en la Iglesia Católica, en anterior de los papas, haciendo una comparación nueva vez, de que los papas anteriormente casi no se pronunciaban así como lo hacía Francisco, como hizo una diferencia muy grande entre los papas. Comentaba siempre en temas sociales, en temas sociopolíticos, en temas sexuales, como ya hablamos anteriormente, en temas de poblaciones. Una persona que nunca estuvo de acuerdo con las guerras mundiales. Sabe que en el mundo siempre hay guerras entre países, entre ciudades. Fue una persona que nunca estuvo de acuerdo con las guerras, siempre llamaba a la paz, siempre llamado a la paz, siempre llamado a la empatía, siempre llamaba a la solidaridad. Y por ende, quisimos traer este resumen, este pequeño resumen de lo que fue la vida, la trayectoria y hasta su fallecimiento de Jorge María Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco, que falleció el 21 de abril de 2025 en la Ciudad del Vaticano. Fue el 266 Papa de la Iglesia Católica. Como tal, fue el jefe de Estado y octavo soberano de la Ciudad del Vaticano, tras la renuncia de Benedicto XVI, como ya lo dijimos anteriormente. Entonces, vamos a esperar en los próximos días, como ya habíamos hablado sobre eso. Sabes que las elecciones papales no se hacen de un día para otro. Sin embargo, se espera una decisión, se hacen votaciones. Vamos a hablar de un poquito de lo que fue la elección de Francisco XVI o Francisco, el Papa Francisco, para ser elegido como Papa. Culminara la historia, la renuncia papal de Benedicto XVI y cerrada la sede vacante, se dio comienzo al cónclave de 2013, en que se le consideró a Jorge Bergoglio como un candidato reformista con edad y capacidad para reformar la curia romana. A pesar de ello, no figuraba entre los papables más sonados, pero antes de que se hiciera efectiva la renuncia de Benedicto XVI, había tenido un gesto hacia Jorge María Bergoglio. Lo había designado como miembro de la Pontificia y Comisión para América Latina, lo que se interpretó como un mensaje implícito de confianza. O sea, se entendió que el Papa Benedicto XVI recomendó al Papa Francisco, para que fuese elegido Papa ocupando su puesto. Eso es lo que se dio a entender, y tal vez fue eso lo que ayudaría a Francisco ser Papa después de Benedicto XVI, porque Benedicto, antes de su partida, dejó una buena reseña de lo que fue hoy el Papa Francisco. Fue el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, quien dio a conocer un documento único con la ponencia de Jorge Mario Bergoglio ante los cardenales. Inmediatamente antes del cónclave, este documento incluye 4 puntos. Se paró la grabación en 30 minutos. Ya, sigue. Dame hacer una ya para terminar con los 4 puntos. Son 4 puntos que incluye este documento,
En el primer punto expresó, la iglesia está llamada a salir de sus mismas e ir hacia las periferias, no solo la geografía, sino también las periferias existenciales, las del misterio pecador, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento y las de la miseria, de toda miseria. El punto 2, que también abarca, es el segundo párrafo que caracterizó a la institución como una iglesia autorreferencial, centrada en sí misma, una tendencia que enferma a las instituciones. En el tercer punto, ya para terminar de englobar lo que son los puntos para una elección papal, Gregorio profundizó este problema. La iglesia, cuando es autorreferencial, sin darse cuenta, cree que tiene luz propia y da lugar a ese mal tan grave que es la mundanidad espiritual. Escuche esto. El tercer punto, la iglesia, cuando es autorreferencial, sin darse cuenta, cree que tiene luz propias y da lugar a ese mal tan grave que es la mundanidad espiritual. Cuarto punto, hizo un comentario sobre las características que es el considerada debía tener un papa actual. El pontífice sería, explicó Gregorio, un hombre que desde la contemplación de Jesucristo ayude a la iglesia a salir hacia las periferias existenciales. Fue a las 7:06 del mes de marzo de 2013, en la quinta ronda de votación del segundo día del conclave, el cardenal Gregorio fue elegido sucesor de Benedicto XVI. Fue el cardenal protodiaco Jean-Louis Tauran quien anunció desde el balcón central de la Basílica de San Pedro la elección de Francisco con la fórmula en latín. Y así se hizo la elección del Papa Francisco. Vamos a ir dejando algunas imágenes de lo que fue la elección en ese entonces, para el 2013. El Papa Francisco como Papa del Vaticano, de la Iglesia Católica, del mundo, a las 7 de la noche, el 13 de marzo de 2013. Y hasta el día de hoy, 21 de abril 2025, a sus 88 años, ya con varios días aquejado de salud, parte de este mundo, durando 12 años siendo papa. Eso fue una pequeña reseña, un pequeño resumen de lo que fue el nacimiento, la historia, los estudios, la posición hasta llegar a ser papa de el Papa Francisco. Recuerden que su nombre era Jorge María Gregorio y fue puesto el nombre de Papa Francisco porque él eligió ese nombre en honor al San Asís. Otros también lo conocen como San Francisco de Asís. Este es el Sonido Radio Show. Recuerde suscribirse, llevar la campanita de notificación, deje su reseña por ahí, comente
Y si nos faltó algo, agréguelo en los comentarios.